ese espíritu alegre, ese espíritu con unción de Con parte fuerza. de Dios, donde se ve el agradecimiento, donde se ve el buen ánimo, la buena disposición para honrar a Dios y bendecir este Amén. Dios Aunque maravilloso. pasemos dificultades, aunque en nuestras vidas haya adversidad, poder pararnos y alabar el nombre glorioso de Jesucristo, porque no debemos descuidar esta salvación tan grande, la vida eterna que hemos recibido a través de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios, Cris? Mira, hay un versículo muy importante, muy bonito que dice en San Juan capítulo 5, en el versículo número 39, dice de la siguiente manera, escuchá, mirá, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Mirá Amén. qué buena palabra. Qué linda palabra. Qué hermosa palabra. Por eso yo decía que la Biblia es un libro profético. Sí, sí, por Es supuesto. el mejor libro que en cada hogar debería haber, en cada una de nuestras vidas debería haber. Es un tesoro que tiene que haber en nuestras vidas, que tiene que haber en nosotros. Tenemos que apropiarnos de ese libro. Exactamente. Bueno, y una de las cosas importantes que, a ver, porque muchas veces yo creo que en muchos de nuestros hogares hay una Biblia, hay una palabra ahí. El tema es que cuando dice escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, justamente Jesús estaba diciendo que comencemos a indagar, que comencemos a descubrir cosas en ellas, porque en ella está la vida eterna. ¿En quién? Es la palabra. Amén. Amén. Es la palabra, no tan solo lo que dice la palabra, sino que la vida eterna en sí está en Cristo Jesús. Amén. Es un consejo que Dios nos da. Es un consejo que Cristo nos dijo y nos dejó escrito, plasmado. Dijo escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Significa leer, significa acercarnos, significa investigar, significa discernir. Entender la Pero palabra más de Dios. allá de eso, aparte de todo eso, ¿sabes, Naya? ¿Sabes? Tenemos que creer. Claro, sí, sí. Amén. Obviamente, Dice la palabra sí. de Dios que el que se allega a Dios, crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en mi fe busco a Dios, me acerco a Dios, es porque estoy creyendo que hay un Dios allá arriba. Y dice que ese Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué quiere decir que es galardonador? Quiere decir que Dios contesta nuestras súplicas, que Dios nos premia, que Dios nos bendice, que Dios nos ministra a través de su palabra en función a la necesidad que nosotros tengamos y con el ahínco o con las ganas, con las garras que uno pueda buscar a Dios. Amén. Amén. Y no es lo mismo leer la Biblia que leer un diario. No, por No supuesto. es lo mismo. No. ¿No te pasa o no le ha pasado tal vez a los que están ahí escuchándonos que dicen, yo trato de leer la Biblia, pero no la entiendo? Trato de leerla, pero como que no me queda. Trato de leerla, pero no sé qué me pasa. Hay algo que me sucede. Porque en la palabra de Dios es tan profunda. O sea, el diario vos lo lees y es lo que hay. En cambio, en la palabra de Dios, en la Biblia, en este libro maravilloso, en las Escrituras hay profundidad. Está el consejo de Dios. Amén. Hay profundidad porque hay palabra de Dios. Amén. Hay muchas veces que no lo podemos entender porque la queremos leer como un libro. Y no es un libro cualquiera, No. es la palabra de Dios. La Biblia va más allá de lo que podemos ver. Más allá, es la profundidad, es donde está el pensamiento de Dios traducido A los hombres. a los hombres. Escuchá, mirá qué linda alabanza que tenemos de fondo, mirá. ¿Qué tiene que ver con esto? A ver, esta es una alabanza preciosa, que Amén. también es un coro de adoración que lo cantamos en nuestra iglesia. A ver. Bellas palabras de Escuche. vida Amén. Mire lo que dice. Mirá lo que estamos son las de Cristo Jesús. escudriñando las Escrituras. Ellas alientan mi alma, Aunque dan estemos, aliento, amén, aunque estemos débiles. fortaleza ¿Viste? y luz. Qué lindo. Bellas palabras de vida
la Bueno. palabra de Dios hay sabiduría. En la palabra de Dios hay bendición. En la palabra de Dios hay sanidad. Amén. Hay fortaleza. Amén. Sí, ¿Verdad? la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Como yo le decía a los chicos el otro día, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. En ella encontramos la respuesta a nuestras inquietudes. Cuando estamos a lo mejor pasando momentos difíciles, la respuesta está ahí, pero hay que saberla buscar. Por eso la palabra dice escudriñar las escrituras. Amén. Dios tiene siempre algo para decirnos en el momento adecuado. Amén. Yo por ahí, como muchos saben, perdimos a mi mamá. Ella fue llamada a la presencia de Dios hace muy poquito tiempo. Y siempre está la nostalgia, siempre el no poder verla, el no poder abrazarla. Siempre está el dolor, la angustia en nuestras vidas. Y siempre cuando caigo en esa angustia, en esa tristeza, hay una palabra que me levanta. Hay una palabra escrita en la Biblia, en este libro tan maravilloso donde hay sabiduría. Dice, no os entristezcáis. Amén. Como aquellos Mirá que vos. no tienen esperanza. Entonces yo tengo la esperanza en la promesa que Cristo nos dio a través de este libro maravilloso de que un día nos volveremos a ver. Exactamente. Entonces en mi corazón no debe haber tristeza, si bien somos seres humanos, pero un momentito me doy el tiempo para entristecerme, pero después viene el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra y me dice, no te entristezcas, porque como aquellos que no tienen esperanza en el mundo. Amén. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué dice no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza? Porque hay una diferencia en aquel que no conoce a Dios al que sí lo conoce. Amén. Y esto es importante. Vos fíjate que en el libro, ahí mismo de San Juan, el capítulo 6, versículos 68-69, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, dice, ¿a quién iremos? Como diciendo, no hay otro lugar donde ir. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Amén. Dios. Qué lindo. Yo me imagino a Pedro ahí con toda, con toda su humanidad, con todas sus debilidades, con todas sus dudas, tal vez con todas sus tristezas, y diciéndole al maestro ahí cara a cara con él ahí enfrente. Porque eso fue una situación donde Jesús fue duro con la palabra. Jesús confrontó a aquellos que entendían la palabra, los confrontó y les hizo claridad y le dijo que se quieren ir. Bien. Sí, porque Jesús le dice, ¿queréis ir vosotros también? Los confrontó. ¿No les gusta la palabra? ¿Quieren irse? Sí. Y Pedro, pero vos fijate la situación, porque Pedro, lleno de ese amor, lleno de esa entendiendo quién era Cristo, entendiendo qué era lo que el Señor había venido a hacer, dice, Señor, pero ¿dónde vamos a ir? Escuchá lo que dijo Pedro, Mirá mirá. qué bueno. Aleluya. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Oh, gloria a Dios. ¿A quién iremos? Señor maravilloso. Si tú tienes palabra de vida, ¿A quién iremos? Amén. Qué lindo poder decirle. Pedro le dijo cara a cara, Señor. Pero Señor, yo me lo imagino. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo Aleluya. tú tienes la salvación para Amén. nuestra vida, si solo tú eres el que nos puede dar la salvación, la vida eterna, el consuelo, la paz Y que la necesitamos. respuesta a nuestro pedido, la respuesta a Cristo es la solución a nuestros problemas. Solamente en Cristo está la respuesta, en Cristo está la solución, en Cristo está la salvación, en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Él es Aleluya. nuestro refugio. Amén. Él es nuestro pronto auxilio. Yo me imagino a Pedro, Señor, con la cara baja, tal vez con lágrimas en sus ojos, Señor. Ahora, ¿A dónde iremos? yo ¿A pregunto dónde voy a ir? la audiencia, hago una pregunta. ¿Cuánto hemos creído en Cristo? ¿Cuántos, aquellos que vamos a la iglesia, muchas veces uno puede ir a la iglesia, pero
puede estar ahí como que no sabe si creer, no sabe si es verdad, no sabe si... Con la duda. Con la duda, con esa curiosidad. Pero los que hemos creído en Cristo, mire, hay una palabra maravillosa ahí en San Juan capítulo 8, dice, Jesús dijo entonces, dice, a los judíos que habían creído en Él, en este caso a usted que está del otro lado, a mí, a los que hemos creído, porque dice, a los que habían creído en Él, fíjate lo que dice la Escritura, dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, y está hablando de permanencia, amén, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué maravilloso, qué Amén. maravilloso. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuántos hoy necesitan libertad? Amén. ¿Cuántos hoy necesitan vivir en libertad? Más allá de toda esta situación que está pasando a nivel mundial, necesitamos la libertad, necesitamos sentirnos libres y lo único es escudriñando la palabra. Escudriñando y permaneciendo en Cristo. Amén. Llevando en nuestras vidas Amén. conforme a lo Gloria que a Dios. dice la palabra de Dios, conforme a lo que dice Él. Si permanecemos ahí dentro de la palabra, si tratamos de que nuestros pies caminen en rectitud, si no nos descuidamos, si no nos deslizamos, tendremos la libertad, tendremos la salvación. Ahí en la primera que leíste, dice escudriñar las Escrituras. Amén. Sí, Porque sí, sí. os parece, Dice que en ellas tenéis la vida eterna. Tenéis y la ellas vida son las eterna. que dan testimonio de mí. qué maravilloso. Sí, precioso. Es un consejo y también viene una promesa. Amén. Escudriñar las Escrituras, porque de la única forma es que vamos a poder discernir, porque la palabra de Dios se discierne y es a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios cuando viene en nosotros entrega sabiduría, discernimiento y nos convence de todo pecado y nos hace volvernos a Dios. Y podemos entender con claridad, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, podemos entender con claridad lo que Dios nos habla a través de la palabra. A ver, en esto que estamos charlando en esta noche, Dios nos está instando a que no solamente escuchemos lo que el otro dice. Amén. Y esto es importante lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la iglesia o nos gusta escuchar predicaciones de YouTube o nos gusta escuchar a predicadores de renombre internacionales, pero la Biblia nos está ordenando a nosotros que individualmente escudriñemos la palabra de Dios y por nosotros mismos podamos. Es bueno recibir un mensaje o un consejo de alguien que sabe un poco más o que sabe algún predicador de renombre que nos enseña algo nuevo, pero la Biblia, Dios nos está diciendo que nosotros debemos en nuestro hogar, tú que vas a la iglesia, tú que a lo mejor te has alejado y que, porque hay muchas interpretaciones diferentes sobre un mismo punto, pero la palabra de Dios es una sola. Lo que diga el hombre puede decir, las personas podemos decir muchas cosas, pero Dios no se equivoca. Por eso nos dejó un manual de vida, por eso nosotros individualmente, personalmente, debemos escudriñar, encontrar, buscar la respuesta en la palabra de Dios y para que Dios nos hable directamente al corazón. Y sabes qué, Cris, un libro lo podés aprender, pero la Biblia, la palabra, el pensamiento de Dios se discierne. ¿Sabes Amén. por qué? Gloria a Dios. Porque son espíritu y son verdad. Amén. Y solamente las cosas espirituales la entienden aquellos que son espirituales. Aleluya. Solamente aquellos que son espirituales pueden discernir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son espíritu y son verdad. En ellas, dice Cristo, os parece que encontráis la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida aún después de la muerte. Amén. Qué maravilloso. Es la vida, cuando Aunque hablamos de muchos la no lo muerte, crean, sí, es así. A ver, cuando hablamos de muerte estamos hablando de la muerte física. Física. Que uno
muere a causa del pecado, ¿eh? A causa del pecado uno muere, pero a ver, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Solamente hay una sola fórmula, es recibiendo a Jesucristo, reconociéndolo en nuestro corazón, en nuestra alma, como nuestro Señor y Salvador personal. Porque Él pagó el precio. Por supuesto, porque Él pagó el precio allí en la cruz. Porque Él en la cruz del Calvario pagó el precio por ti, por mí. Él a través de la muerte en la cruz, a través de ese sacrificio, al derramar su sangre por nosotros, al recibir cada latigazo, cada herida, Él pagó el precio para Amén. que nosotros podamos obtener la salvación y la vida eterna. Y una vida eterna es como la vida acá, pero en la eternidad. En la eternidad. En la eternidad. La palabra eternidad tiene un valor muy importante, amén. Es por siempre. Es por siempre, es duradero, es eterno. Bueno, la palabra eternidad... aunque el hombre fue creado por Dios con el pensamiento de ser eterno. Dice el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad, en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Pero debido a la desviación, debido al pecado, el hombre rechazó la bendición de Dios. Y por eso también vino Cristo, para reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Y poder nuevamente decirle: Padre, mira, démosle la oportunidad. Exactamente. Por eso es importante que nosotros anunciemos el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿eh? Las buenas nuevas de salvación. Eso significa Evangelio, predicar, anunciar. Si usted está compartiendo esta página, está compartiendo este programa, usted está predicando, usted está ayudando a uno que a lo mejor está caído, que está a la vera del camino, alguien que a lo mejor por tantas razones nos vamos de la iglesia y no queremos volver. Bueno, usted a lo mejor el Espíritu Santo de Dios le está usando, compartiendo esta transmisión, esta página, compartiendo la palabra de Dios, la predicación, a que aquel que está perdido, que está caído, que está a la vera del camino, pueda retornar a la senda y encontrar la vida eterna, la salvación. Amén. Y a través de la palabra, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que en ella tenemos salvación, vida eterna. Podemos entregar un mensaje de salvación. Amén. A aquella alma que se está por perder y Dios pueda rescatarla. Así que hay que levantarse como atalaya, como centinela, como portavoces del Evangelio de Jesucristo. Nosotros que hemos creído poder realmente ser siervos de Él, ser atalayas predispuestos a predicar el Evangelio, a poder predicar en cada parte, en cada momento, en cada oportunidad. Amén. El Evangelio de Jesucristo, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Hay un versículo bíblico. La palabra de Dios da testimonio de que Cristo es el Señor. Y que es verdad. De que Cristo es real, es verdadero. Fíjese que Jesús le decía a sus discípulos allá en San Juan capítulo 15, en la vid verdadera, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Todo los esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer de una, de otra manera, todo lo que nosotros podamos realizar de la manera que se le ocurra, si no está Dios ahí, si no está Cristo ahí, todo lo que podamos hacer es en vano. Por eso Cristo dice: separado de mí nada podéis hacer. Dice: el que en mí permanece, dice, no será echado afuera como pámpano dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano, dice, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y vuelve a decir que su palabra es verdad. Es verdad. Amén. Por eso debemos creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios entra en el corazón, rompe el alma, escudriña. Dios discierne los pensamientos a través de la palabra de Dios, y la vida eterna encontramos en ella, en esta palabra maravillosa, en este libro maravilloso que muchos tal vez lo tengan ahí lleno, arrumbado en un rincón, pero no saben lo valioso que es esta palabra, esta Biblia, en ella, no en sí el papel, pero sí su contenido, lo que está dentro. Amén. En ella encontramos la salvación, la vida eterna, nos conduce a tener la vida eterna, que es por lo que luchamos, que es por lo que esperamos, la vida eterna
que está afuera, dice la palabra de Dios que no habrá más sufrimiento Amén. en aquel lugar. Y podemos contarle a los hermanos que y a quien nos esté escuchando que en nuestra experiencia personal, que llevamos algunos años dentro del Evangelio, yo puedo decir que en mi vida, en mi corazón, cuando paso algún tiempo sin leer la palabra de Dios, siento una sed, siento una necesidad, siento ese deseo en mi alma, en mi corazón, y no es un deseo humano, carnal, sino es algo que se discierne a través del Espíritu, de ir a la palabra de Dios, de Amén. estar ahí, de leer, y Dios comienza a tocar nuestro corazón, Dios comienza a ministrarnos, comienza a moldear nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser a través de su palabra. Él comienza a aconsejarnos y comenzamos. Y nos habla. Por supuesto que nos habla. Nos habla, nos ordena, nos corrige. Nos corrige. Mirá el corito mirá, Mati, y mirá lo que dice acá, a través de este corito que yo estaba escuchando, discúlpame que te corte. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces mirá la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea, obediencia y recompensa. Amén, amén. Si dice, harás prosperar tus caminos si nosotros guardamos. Mira, escucha el corito. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Mire qué lindo. sino que de día y de noche meditarás en él, De día y de noche. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.